Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es cuáles son las principales medidas de variabilidad y cómo calcularlas. Para eso yo les traje acá un ejemplo, ¿sí? Donde consta el precio por litro al que vende el productor de vino. Las 6 variedades básicas que hay: el vino blanco común, el vino blanco varietal, el vino tinto común, el vino tinto varietal y el mosto, ¿sí? Todos estos valores son valores monetarios, así que vamos a poner el signo moneda, ¿sí? Para que veamos cuál es el valor monetario. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio. Ustedes recuerdan que el promedio era la suma de todos estos valores dividido por la cantidad, que son 5, ¿sí? O sea, tendría que sumar 6,27, 9,57, 7,40, 19,55, 6,75 y dividir todo eso por 5. Pero les voy a enseñar cómo se puede hacer con el Excel, ¿sí? Se usa la función promedio, se seleccionan todos los valores y directamente a mí ya me dan el promedio, que es 9,91. Entonces, a partir de esto yo podría hacerles una pregunta: ¿qué tan representativo es ese 9,91 respecto de todos estos precios? Veamos que respecto de, por ejemplo, el vino blanco varietal, que es 9,57, bueno, es bastante representativo, ¿sí? Pero, ¿qué pasará si a mí me dan el valor 19,55? Vemos que está mucho más alejado, ¿no? Casi 10 pesos más. Entonces, una primera idea que a mí se me puede ocurrir es, de la misma manera que yo calculo el promedio, calcular cuánto vale el promedio de las dispersiones respecto del promedio. Veámoslo con este ejemplo, justamente para que ustedes vean, ¿sí? Voy a tomar el valor del vino blanco común y le voy a restar el promedio, ¿sí? Ustedes se acuerdan de utilizar el Excel, y si no lo aprenden ahora, yo acá le voy a poner el signo pesos entre medio de el valor de la columna y de la fila para fijar este valor, porque después cuando arrastre para abajo, si no, se me va a desconfigurar todo. ¿Y qué es lo que significa? Que el vino blanco común vale 3,64 menos que el promedio. Bien, todos estos valores yo los puedo arrastrar. Ven, el Excel me hace la cuenta automáticamente. Yo les quería hacer la observación que, si bien, bueno, no es el objetivo de la materia que ustedes aprendan Excel, y el objetivo es que me sigan, así que si en algún momento con la operatoria de Excel se traban un poco, no habría tanto problema, ¿sí? Veamos. Al 6,27, si yo le resto 9,91, me queda menos 3,64. ¿Qué significa eso? Que el 6,27 está menos 3,64 por encima del promedio. Y por ejemplo, este 19,55 está 9,64 encima del promedio. De hecho, vamos a pintarlos con un color, ¿sí? Todos los valores, ven, menos el 19,55 están por encima del promedio. Bien. Entonces ahora lo que te voy a decir es, bueno, hacerme el cálculo de el promedio de estas desviaciones. Cada uno de estos valores es la desviación, o sea, cuánto se aleja cada valor del promedio. Voy a hacer igual promedio, nuevamente como hice antes, pero en vez de elegir los valores de los precios, voy a elegir los valores de las desviaciones. Y, ¿qué es lo que pasa? Me da 0. Esto no es que yo elegí justo un ejemplo o que hice algún cálculo mal, sino que justamente tiene que sí o sí darme 0. Lo voy a poner en negrita y en rojo, ¿sí? Para que quede bien claro que sí o sí este valor me tiene que dar 0. ¿Por qué? Si no me da 0, hay algún tipo de error. Porque fíjate que el promedio, que es la suma de todos estos valores dividido el total de datos.
Pero la suma de estos valores, ¿sí? Cuando estoy sumando valores positivos y valores negativos, se compensan unos a los otros, ¿sí? Y hay una propiedad matemática, no la vamos a demostrar ahora, pero sepan que existe, que te muestra que las desviaciones respecto del promedio siempre valen 0. Entonces el objetivo ¿cuál era? Ver qué tan dispersos están los datos alrededor del promedio. Saqué desviaciones respecto al promedio, pero hay un problema matemático por el cual la suma de esas desviaciones da 0. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, a mí en realidad no me importa si un valor se va muy por encima o muy por debajo. Por ejemplo, menos 3,64 es negativo, pero yo sé que en valor absoluto es mucho más pequeño que 9,64 y es bastante parecido a 3,16. Entonces, una posibilidad sería aplicar alguna operación a esto que transforme todos estos valores siempre en positivo. Una de esas posibilidades es hacer el cálculo y elevarlo al cuadrado. X menos promedio. Voy a poner 2 para que ustedes ya sepan que esto es al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este valor y con el sombrerito lo elevo al cuadrado, enter, y los voy a calcular todos. Y se ven que ahora sí, por ejemplo, este valor me da 13,24, este 0,11, 6,24, 9,29, 9,97, son todos los valores positivos. ¿Y qué tiene de bueno esto? Bueno, una cosa que tiene muy bueno es que además de que son todos positivos, los valores que están muy alejados se me vuelven como más grandes todavía, y los valores que están poco alejados, por ejemplo este, que estaba muy cerca del promedio, la desviación me da 1,034, se me achica aún más. Esa es una de las propiedades justamente de las funciones cuadráticas. ¿Cuál es el problema? Bueno, la pérdida de la unidad de medida. Estos valores estaban en litros y estos están en litros al cuadrado, que yo sé lo que significa metros cuadrados, pero no sé lo que significan los litros cuadrados. Son litros por litro. Cuando yo calculo el promedio de estos valores, ¿sí?, lo que me va a dar es la conocida y denominada varianza. ¿Sí? Vamos a anotarla por acá. Varianza. ¿Sí? La varianza es, como igual, ven, para que me llame a ese valor, 24,54, que ¿cómo se interpreta? Como la suma de las desviaciones al cuadrado respecto del promedio. Bien, le voy a poner negrita ahí. Ahora, ¿qué problema tiene la varianza? Justamente que me dice que en promedio los datos se desvían 24,52 litros cuadrados. Está en una unidad que no me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar ese cuadrado aplicando la raíz. Y para eso voy a utilizar el denominado desvío estándar. Desvío estándar, ¿sí?, se pone igual raíz de este valor, ¿sí?, se calcula la raíz y me da 4,95. Le voy a sacar decimales porque tiene mucho, voy a dejar solo 2 decimales. ¿Y qué pasa? Lo voy a poner en pesos, ¿sí? Esto le voy a sacar la moneda pesos. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, el valor pesos cuadrados, no tendrá mucho sentido, ¿sí? El desvío estándar sí está en la unidad original. El desvío estándar me dice que en promedio los datos se desvían, ¿sí?, 4,95 pesos respecto del promedio, que era 9,91. Ustedes me preguntarán, este valor es chico, este valor es grande, y en realidad yo veo que 4,95 respecto de 9,91 es bastante grande, ¿no? Bueno, para eso lo que voy a hacer es calcular ahora el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? También le voy a poner negrita porque es muy importante, ¿sí? El coeficiente de variación es la relación que existe en términos porcentuales entre el desvío estándar y el promedio. O sea, voy a hacer desvío estándar dividido promedio por 100. O sea, cuántas veces entra o qué porcentaje representa el desvío estándar respecto al promedio. Y representa casi un 50%, ¿sí?
O sea, acá hay que sacarle el 100, perdón, cuando yo quiero que algo me lo ponga en porcentaje. Representa el desvío estándar el 50% del promedio, lo cual tampoco es tan grande, pero no es un valor tan pequeño. Está casi en un límite. En general, si es mayor que el 40%, se dice que yo tengo un conjunto de datos heterogéneo, ¿sí? Pero tampoco es tan heterogéneo porque 50, que es apenas un poquito más. Entonces voy a poner levemente heterogéneo. Bien, ahora, por último, ¿sí? Lo que les voy a enseñar es cómo hacer directamente todas estas fórmulas sin tener que pasar por la tabla de valores, ¿sí? Si yo quiero calcular la varianza, lo que tengo que utilizar es esta fórmula, var.p, ¿sí? Tomo todos los valores y ven que me da 20,51, exactamente el mismo valor. Si yo quiero calcular el desvío estándar, lo que hago es igual desvesta p, desvest.p, ¿sí? Consigo todos los valores, ¿bien? Y con eso, bien, no hay ningún problema, yo ya tengo, ¿sí?, el cálculo del desvío estándar. Se ve ahí a 2 decimales, 4,95, lo mismo. Lo pongo en pesos porque no tiene, digamos, tiene la misma unidad de medida. Así que con esto le voy a poner el nombre, ¿sí? Video cálculo de la varianza. Vamos a poner el cálculo de dispersiones. Y se los voy a colgar en la página del campus para que ustedes puedan tener acceso a este archivo y analizarlo para poder aprender más en detalle.